Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar Control de mosquitos transmisores del virus de la fiebre del Nilo. Hablamos con Rubén Bueno. Cada verano, los mosquitos vuelven a ocupar los titulares en los medios de comunicación por su papel en la transmisión de enfermedades como la fiebre del Nilo Occidental. Pero, ¿todos los mosquitos son realmente peligrosos? ¿Cómo consigue un virus pasar de un ave a una persona utilizando al mosquito como vector? ¿Es posible detectar su presencia y actuar antes de que aparezcan los primeros casos humanos? En esta entrevista, Rubén Bueno, especialista en entomología médica y control de vectores, explica cómo trabajan los científicos para vigilar las poblaciones de mosquitos, detectar precozmente la circulación del virus y reducir el riesgo para la salud pública mediante estrategias avanzadas que combinan trampas de captura, análisis genéticos, drones y programas de control de vectores mucho más sofisticados que una simple fumigación. Hoy hablamos con Rubén Bueno, es responsable del Centro de Excelencia Europeo en Control de Vectores de Rentokil Europa y director técnico de Rentokil Inicia en España. Es especialista en entomología médica y en control de vectores. Y lo conozco a raíz de su participación en el 18º Congreso Nacional de Virología, que se celebró en Cáceres en junio, y que habló de ejemplos prácticos de gestión del virus de la fiebre del Nilo en España a través del control vectorial. Bueno, ya tenemos ahí una serie de palabras que conviene explicar, pero ante todo un saludo. Muchísimas gracias, Rubén, por participar en Hablando con Científicos. Encantado, un placer y gracias a ti por la invitación. Bueno, la verdad es que aquella conferencia que diste en Cáceres fue muy interesante. De hecho, tomé un montón de notas y espero que los oyentes se hagan una idea. Vayamos punto por punto porque ya he mencionado aquí bastantes cosas que conviene ir explicando. Para empezar, hablamos de vectores, de mosquitos. O sea, yo creo que conviene diferenciar, ¿no? Porque una cosa es el mosquito como un insecto molesto que nos pica y otra cosa es que sea un vector de una enfermedad, ¿no? Sí, así es. El tema, el calificativo vector, desgraciadamente cada vez se lo estamos poniendo a más insectos hematófagos, como decías, no solo a los mosquitos, sino también a garrapatas y, flebotomos y otros tipos de insectos que aprovechan ese mecanismo de succión de sangre para, en ese mismo momento, también inocularnos una saliva que puede tener unos agentes patógenos que nos causen una enfermedad, ¿no? Que es algo que estamos, desgraciadamente, observando con mayor asiduidad en los últimos tiempos. Luego hablaremos fruto de qué, fruto de esto que tanto se habla de cambio climático, de globalización, ¿no? Y de adaptación a los medios. La cuestión es que sí, muchos de estos insectos han pasado de ser una mera molestia por esa picadura a ser un importante problema de salud pública por la transmisión de algunos patógenos que acaban provocando enfermedades. Eso sería un vector. O sea que tenemos ahí un mosquito que transmite una enfermedad que lógicamente lo que hace es transmitir un virus, en este caso, que es el que realmente provoca la enfermedad. De hecho, para que los oyentes también se hagan una idea, hay unas 65 especies de mosquitos descritas en nuestro país. Apenas 7, 8, 9 tienen impacto sanitario para las personas, porque no todas las especies de mosquitos pican a las personas. Cada especie de mosquito tiene lo que llamamos sus preferencias tróficas, tienen sus hospedadores preferentes sobre los que alimentarse, con lo cual la gran mayoría están en nuestro entorno y pasan inadvertidas para nosotros porque ni siquiera nos pican. Y luego de esas 8 o 9 especies que tienen un impacto sanitario porque se acercan mucho a nosotros para succionar nuestra sangre, pues apenas 3 o 4 tienen un papel relevante en la transmisión de patógenos, porque, como tú bien decías, tiene que haber un reconocimiento específico muy concreto, muy difícil que suceda en la naturaleza, entre el vector
y el patógeno para que ese vector lo pueda transmitir. Es decir, por ejemplo, para un virus se tiene que dar un proceso de multiplicación del virus dentro del mosquito que no es sencillo que suceda. Por eso no todos los mosquitos pueden transmitir todas las enfermedades, ¿no? Tienen que casar bien la especie del mosquito con el patógeno en cuestión. Y eso es lo que dificulta en ocasiones cuando nosotros tratamos de reducir el impacto de una enfermedad transmitida por mosquitos. No nos vale controlar a los mosquitos. Tenemos que buscar aquellos que son los vectores reales de esta enfermedad para empezar a combatirlos y a través de ese combate del control de los mosquitos, pues también reducir el impacto de la enfermedad. Claro, eso quiere decir que cuando luchamos contra una enfermedad, que es el producto final, porque estamos hablando de enfermedades que nos afectan fundamentalmente a nosotros, aunque también puedan afectar pues a otros animales que conviven o que necesitamos nosotros. Tenemos que hablar entonces de ese virus, o sea, de ese patógeno por un lado, que tendrá su propio ciclo, del mosquito, que también tiene su propio ciclo, y luego nosotros que tenemos el nuestro, ¿no? O sea, todo eso hay que conocerlo bien, ¿no? Para poder desarrollar herramientas de lucha contra ellos, ¿no? Tal cual, es un poco pues todos los actores, ¿no?, que participan en ese ciclo. Hay un concepto que ahora está pues, muy de moda y que ejemplifica muy bien esa complejidad, que es el concepto de One Health, una sola salud, ¿no? Y es, bueno, que la salud animal, la salud humana y la salud ambiental están interconectadas. Y si a eso le añadimos ciclos de transmisión de algunas de estas enfermedades, que además pasan primero por animales, luego pasan a personas, luego hay diferentes mosquitos que pueden hacer de vectores puente de una enfermedad del animal al humano, con lo cual son mosquitos que tienen que picar animales y luego a humanos, que hay otro factor de complejidad. Bueno, pues todo esto lo tenemos que meter en una coctelera de decisiones para luego poder intervenir de forma concreta y poder reducir los riesgos. O sea, que tiene, digamos, su complejidad. Para hacerlo muy sencillo para el público en general, ya te digo que puede ser más complejo, pero aquí en España, ¿qué nos preocupa ahora mismo de estos vectores y esos patógenos? Sobre todo nos preocupan los virus. Y desde el punto de vista de la simplificación, como te digo, el mosquito tigre es vector de virus como el dengue o el virus chikungunya, los transmite solo este mosquito en nuestro entorno. Y el mosquito de la fiebre del Nilo, que comentabas con anterioridad, es el mosquito común, el mosquito Culex. Es decir, por eso tenemos que poner el foco en cada tipo de mosquito que cría en sitios distintos y por tanto se combate también de forma diferente cuando queremos llegar en última instancia al control de la enfermedad, como tú decías. Hay otra enfermedad vinculada a los mosquitos que nos preocupaba mucho en el pasado, pero que, bueno, se eliminó afortunadamente no solo en España, sino en el sur de Europa, donde era endémica, que es la malaria o paludismo, que es una enfermedad que hasta no hace mucho pues la teníamos y de forma endémica en España, y esta está transmitida por otro tipo de mosquito distinto, que es el mosquito anófeles. Entonces, bueno, tenemos que ir casando los puzzles, ¿no?, de el vector, el patógeno, conocer bien el vector y conocer bien el patógeno para poder controlar la enfermedad. Hablemos de los virus. Los virus al final nos interesan mucho a nosotros y nos causan enfermedad. Virus ya sabemos, y lo vimos en ese congreso de virología, que virus hay montones de todos los tipos y que no, y por supuesto solo unos cuantos son los que nos afectan y nos causan enfermedad. Pero si nos centramos en esos virus que también siguen un ciclo, provocan una enfermedad, pero esa enfermedad también puede tener su tratamiento, ¿no? O sea, que todo eso hay que contarlo también, los tratamientos de las enfermedades provocadas por estos virus. Sí, lo que pasa es que con estos virus que son transmitidos por artrópodos, que los llamamos arbovirus, de sus siglas en inglés, arthropod-borne viruses, o sea, virus que para que nos lleguen a nosotros tiene que haber la participación de un artrópodo, en este caso de un insecto que es un mosquito. Sin su participación directa no hay mecanismo de contagio, salvo cosas accidentales como pues eso, hay algún caso de transfusión sanguínea accidental porque el patógeno ha pasado a través de ese mecanismo o demás, pero el mecanismo natural es picadura de un artrópodo. Pues para estos arbovirus tenemos pocas herramientas de combate del virus una vez ha llegado al ser humano. Es decir, por ejemplo, para la fiebre del Nilo, de la que hablamos en el Congreso, y hoy os hablaré un poquito más porque es un virus ya endémico, incluso en España, no tenemos vacunas para el ser humano. Sin embargo, sí que tenemos vacunas para otro hospedador accidental del ciclo, que son los caballos, porque es un virus que tradicionalmente ha afectado mucho a nivel veterinario en caballos, pero para humanos no tenemos manera de evitar ese contagio. Tampoco tenemos tratamientos antivirales una vez ha surgido la infección. Son tratamientos todos sintomáticos para paliar
el síntoma de este virus, con lo cual lo que llamamos la viremia, que es el tiempo en el que el virus está en nuestro organismo en suficiente cantidad como para generar problemas por esos síntomas, no lo podemos acortar con una guerra farmacológica. Tenemos que pasar esa sintomatología, tratar obviamente los síntomas, y eso enfatiza más la necesidad de ser preventivos, de evitar que nos piquen los mosquitos para evitar que el virus llegue hasta nosotros, porque es donde ahí sí que podemos poner mucho esfuerzo en reducir el impacto de la enfermedad. O sea que entonces para establecer una estrategia, evidentemente hay que empezar por saber si el virus existe o no existe en una zona determinada. Pues claro, lo que suele ocurrir es que, por lo menos en los periódicos, aparece cuando una persona está infectada, pero eso ya es el final de la historia. La historia realmente ha sido muy larga para llegar ahí, ¿no? Eso es anticiparse. Y anticiparse es vigilar antes de los casos humanos. En este caso concreto de la fiebre del Nilo, hay que decir que es un virus que circula de forma natural entre diferentes especies de aves y mosquitos. Ese es su ciclo de movimiento del virus de forma natural a nivel silvestre. Hay muchas especies de aves que se pueden ver implicadas y hay, digamos, 2 o 3 especies de mosquitos, de ese mosquito común. Entonces, sabemos que tenemos lugares de circulación endémica en nuestro territorio, sobre todo entornos de zonas de humedales. ¿Por qué humedales? Porque ahí tenemos gran cantidad de aves y muchos mosquitos, porque los mosquitos crían en el agua estancada. Es ahí donde se reproducen. De manera que ahí tenemos pues, ecosistemas de circulación natural. El hombre ahí no se da cuenta de nada. El hombre vive en esas zonas circundantes. Lo que pasa es que cuando la circulación es muy intensa, ave mosquito, ave mosquito, ave mosquito, y las poblaciones de mosquitos son supernumerarias porque no se están gestionando, estos mosquitos pueden desplazarse en torno a 1 kilómetro, kilómetro y medio, e invadir zonas donde hay personas. Entonces el virus pasa ya de este ciclo natural a un ciclo accidental, porque el hombre no es un buen hospedador de este virus, y entonces empezamos a tener casos humanos fruto de esa circulación zoonótica que decimos, ¿no? Circulación ave-mosquito. Entonces, ¿qué hacemos para adelantarnos a esto? Pues, por una parte, estrategias de control de mosquitos en estos lugares donde sabemos que mosquito y ave están interactuando de forma muy estrecha, cortar ese ciclo a través del control de los mosquitos, porque las aves también se infectan porque le pican mosquitos. Por tanto, parar esa circulación y, aparte de las estrategias de control de mosquitos, identificar la presencia del virus antes de que llegue al ser humano. Y eso se hace a través hay programas de vigilancias que llamamos entomovirológica, es decir, los insectos, si están infectados o no, coger mosquitos en esas zonas de circulación, contar cuántos mosquitos tenemos y ver si están infectados o no. Cuando empezamos a tener presencia del virus en los mosquitos, y esto está muy estudiado, si no se gestiona su población, al cabo de las 2 o 3 semanas es cuando empiezan a aparecer casos humanos, con lo cual es un sistema de alerta temprana, detectar la presencia del virus en la población animal, porque nos anticipa lo que puede llegar a la población humana si no intervenimos de forma rápida y enérgica. Pero aparte de buscar el virus en los mosquitos, también intentamos ver cómo está la situación del virus en otros hospedadores animales, sobre todo en aves y también en caballos, que son hospedadores accidentales. Así que el programa de vigilancia, digamos, preventiva en España tiene estos 3 animales en los que se somete ese programa de detección previa, ¿no?, del virus. Aves, mosquitos y caballos, que es reflejo de ese ciclo natural, para que, detectando eso de forma temprana, podamos intervenir en el control de mosquitos, porque es la herramienta principal que tenemos hoy en día, y así reducir las posibilidades de tener casos o brotes en humanos. ¿Y con qué herramientas se cuenta para encontrar o para descubrir si existen mosquitos que puedan transmitir el virus? Es decir, que el virus está establecido, digamos, en la comunidad de mosquitos. Bueno, lo primero es tener conocimiento, como te decía al principio, de las especies diana en la transmisión, porque tenemos que buscar solamente esos tipos de mosquitos que sabemos que pueden estar infectados y que pueden provocar la transmisión. Como te he dicho, hay muchas especies de mosquitos. Tener en cuenta que si en una zona de circulación endémica, donde hay muchas aves infectadas y hay muchos mosquitos picando a esas aves, es posible que tengamos una alta presencia del virus en los mosquitos. Pero que el mosquito tenga el virus no significa necesariamente que pueda transmitirlo. Recordamos que solo algunas especies pueden transmitirlo. Solo aquellas especies en las que, una vez han adquirido el virus del ave,
hay un mecanismo de reconocimiento celular muy específico por el cual recuerda que el mosquito al alimentarse y succionar sangre se llevará la sangre con el virus a su estómago. Solo los vectores competentes, las especies competentes, el virus dentro del estómago del mosquito se activará, se replicará, se multiplicará, saldrá del estómago del mosquito e invadirá todo su cuerpo. Es decir, el mosquito se tiene que infectar para poder luego infectar. Se infecta todo el mosquito y el virus se introduce en lo que llamamos las glándulas salivales para estar ya en la saliva del mosquito. Así que en cada proceso de subsecuente picadura podrá diseminar el virus. Y esto solo lo hacen esas 2 o 3 especies de mosquitos. Otras especies de mosquitos que pican a aves pero que no son receptivas para verse infectadas, podemos identificar el virus, pero eso no quiere decir que sea un riesgo para la población humana. Solamente aquellas que tienen el virus en su saliva, y por eso sabemos que de todas las especies incriminamos a 2 o 3 especies. Y a esos mosquitos, una vez que han sido infectados, bueno, no deja de ser una infección por un virus y por lo tanto imagino que tendrán también su sistema inmunitario y demás y sus reacciones y además les sentará mal estar infectados, ¿no? ¿Sufren esa infección? Esa es una buena pregunta. Sí que tiene un nivel de afectación en ellos, pero consideramos que no, es decir, no afecta significativamente a su longevidad, a la preferencia por seguir picando. De hecho, todo lo contrario. Fíjate, estos virus, donde están a gusto son los mosquitos. Todo el virus de la fiebre del Nilo, los arbovirus, donde están a gusto son en los artrópodos. ¿Por qué sabemos esto? Pues esto es evolución pura. Los mosquitos, una vez se infectan por un virus, son infectivos durante toda su vida, con lo cual llegan a un equilibrio y al virus le interesa estar en un organismo durante más tiempo posible, como cualquier ser vivo, ¿no? Sin embargo, cuando este virus, la fiebre del Nilo, por ejemplo, llega al ser humano, nosotros en pocos días acabamos con el virus. Lo que nos queda es la serología, ¿no? La respuesta inmunológica, pero el virus desaparece de nuestro organismo, con lo cual nosotros no somos un buen lugar para el virus. Estos virus son virus de artrópodos que utilizan, en este caso, el ser humano como un mecanismo para llegar a más animales, digamos. Por ejemplo, las aves, ¿no? Las aves también llega un momento que se curan del virus, ¿no? Entonces, el paso por ave de la fiebre del Nilo es un peaje que hace el virus para llegar a más mosquitos. Hay que cambiar ese concepto que a veces tenemos antropocéntrico, ¿no? De que nos pica a nosotros, que nos afecta a nosotros. No, todo lo contrario. Es un virus que ha utilizado la hematofagia para llegar a más mosquitos. Es una manera, porque en el mosquito es donde realmente está bien, donde se multiplica, donde llega a un equilibrio con el organismo, no le genera síntomas lesivos y necesita estar dentro de las células de los artrópodos, de los mosquitos, para reproducirse. Porque no existe, digamos, la posibilidad de que pase el virus de un mosquito a otro mosquito si no hay ese intermediario que sería el ave infectada. El principal mecanismo es a través del ave infectada. Es verdad que hay algunos mecanismos que de forma puntual se dan en la naturaleza, como por ejemplo la transmisión vertical o transovárica que se llama, es decir, una hembra infectada, como todos sus órganos internos se han infectado, pues puede pasar el virus en ocasiones a sus gónadas, de las gónadas a los huevos, y de esos huevos saldrán larvas y futuros adultos que ya están infectados, no porque han picado el ave, sino porque se lo ha transmitido de forma materna, ¿no? Su madre, ¿no? Entonces esa transmisión vertical se da, pero sabemos que es un porcentaje muy bajo de casos. También en ocasiones durante la cópula se puede pasar el virus de hembras a machos, etcétera, etcétera. Pero vamos, sabemos que son mecanismos casi accidentales. No tendríamos la incidencia del virus si no fuese por la participación de esos hospedadores fuera de los mosquitos, que son las aves, que permiten la amplificación del virus. Ajá. Y son fundamentalmente las aves, porque has dicho que también se infectan, por ejemplo, caballos o mascotas, Sí. entiendo, en general, Sí. hablando de animales que están directamente más relacionados con nosotros, ¿no? Son las aves donde tenemos, desde el punto de vista de entender la circulación del virus, son las aves, porque las aves son las que presentan lo que llamamos una elevada y prolongada viremia en su sangre, con lo cual son focos a que tras picaduras de mosquitos podamos infectar más mosquitos. Ser humano, caballos y otros hospedadores,
los denominamos de forma accidental, son hospedadores que llamamos de fondo de saco epidemiológico. Quiere decir que ellos se ven afectados, pero no son buenos hospedadores amplificadores. Es decir, una persona que tiene fiebre del Nilo, si es picada por un mosquito, no va a infectar al mosquito, porque nosotros el virus en sangre periférica está en demasiada baja cantidad y en muy poco tiempo como para permitir ese papel de circulación que sí que hacen las aves. Entonces es diferente. En el caso, por ejemplo, del dengue es distinto. Sí que el ser humano es el único hospedador y por eso es una enfermedad humana. Humana a través de picadura de mosquitos. Aquí no. Aquí es una enfermedad animal, aves mosquito, y nosotros somos pues, una desviación accidental de ese ciclo natural. Pero esa desviación, a pesar de ser accidental, causa problemas de salud, evidentemente, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de una persona infectada por el virus del Nilo? Bueno, afortunadamente la mayoría de infecciones en el ser humano son asintomáticas, con lo cual tranquilizar también a la ciudadanía en este sentido. Lo que es una tranquilidad desde el punto de vista individual, obviamente, también es una complejidad para que nosotros tengamos una imagen real de la incidencia de la enfermedad, porque claro, la gente que es asintomática, pues difícilmente la diagnosticamos, ¿no? Y a lo mejor ha pasado la infección, ¿no? Siempre vemos un poco la punta del iceberg, que son los casos sintomáticos, ¿no? Porcentualmente, para que nos hagamos una idea, se habla de que cerca del 80% de los casos en humanos de infección son asintomáticos, no tienen nada significativo que podamos asociar a ese proceso de infección. En torno al 18-19% tienen síntomas muy inespecíficos que podríamos atribuir a otro tipo de virus, fiebre, malestar general, dolor de cabeza, dolor articular, lo que podría ser un fuerte resfriado también. Y únicamente en un porcentaje bajo de casos, 1 o 2% de los casos, tenemos síntomas neurológicos graves, como por ejemplo procesos de meningoencefalitis, que suele ser muy diagnóstico porque este virus, cuando supera las barreras del sistema inmune que suelen funcionar bien en humanos frente a él, tiene cierto tropismo hacia la parte cerebral, ¿no? La parte de las meninges también, etcétera, etcétera. De manera que, bueno, pues esos procesos sí que son más graves. Normalmente suelen afectar a lo que llamamos los grupos de riesgo. Gente que tiene el sistema inmune, pues por cualquier razón, no al 100%. Siempre en los grupos de riesgo, pues hablamos de gente mayor, ancianos porque tienen el sistema inmune deteriorado, niños porque todavía no está totalmente desarrollado, o gente que está en una situación de inmunosupresión por cualquier situación puntual, ¿no? Porque está en tratamientos por ejemplo, de cáncer, que esto también nos pasa mucho, ¿no? Te bajan las defensas por el tema de las quimioterapias, entonces proliferan estas enfermedades que si nuestro sistema inmune estuviese correcto, podríamos hacerle frente o bueno, cuando pues tenemos infecciones concomitantes, ¿no? Tenemos esa persona, por cualquier situación, está sometido a varios patógenos que lo que hace es bajar las defensas y estos virus que no deberían provocar estos problemas, pues lo hacen por un tema de las pocas barreras, ¿no? Inmunológicas que le podemos ofrecer en ese momento de la infección. Bien, volvamos a la forma de detectar el virus, ¿no? Decías que entiendo que ahí utilizaréis una serie de trampas o posibilidades para capturar esos mosquitos. ¿Cómo es ese mecanismo? ¿Qué es lo que hacéis? Pues efectivamente trampeamos a los mosquitos y bueno, utilizamos diferentes tipos de trampas que intentan imitar lo que los hospedadores, como nosotros, o también las aves, emiten al ambiente para atraerlos. Es decir, intentamos engañarlos, ¿no? Un atrayente generalista que funciona para todas las especies de mosquitos es el CO2. El CO2 que nosotros exhalamos al respirar genera, si nosotros tuviésemos unas gafas mágicas para poder ver ese CO2 en el ambiente, genera lo que llamamos una pluma de olor, ¿no? Que ellos van detectando. Fijaros que cuando un mosquito viene a nosotros a picarnos, no viene como una flecha directa, sino que va siguiendo como un rastro, si os fijáis, ¿no? Siguiendo lo que llamamos la pluma de olor. Y cuando ya está cerca de nosotros, pues hay mecanismos de atracción a nivel de temperatura, color y demás, o sea, contraste de luz que identifica para ya posarse sobre nosotros y picar, ¿no? Pues nosotros en las trampas, cuando queremos coger muchos mosquitos, utilizamos CO2. Ese CO2 lo podemos emplear a través de diferentes bombonas que nosotros tenemos que ir emitiendo en un ratio de CO2 atractivo, no pasarnos ni quedarnos cortos, ¿no? O a través también de lo que llamamos hielo seco, que son pellets de CO2 ultracongelados, que cuando lo ponemos en el ambiente sublima y va liberándose el
el CO2 gaseoso, que es lo que emite esa pluma de olor en la atmósfera, ¿no? Entonces, utilizamos trampas con CO2. En ocasiones, utilizamos otro atrayente diferente al CO2, que es un atrayente específico del ser humano. Es decir, muchas veces nos preguntan ¿por qué pican más a unas personas que a otras, ¿no? Los mosquitos, ¿no? Depende de la especie de mosquito. Si es una especie de mosquito con carencia a verse atraída, ¿no? Por parte de los seres humanos, hay diferentes sustancias presentes en el sudor humano, en nuestra piel, como el ácido láctico y el octenol, que en diferentes cantidades, en diferentes proporciones, también propician una atracción muy fuerte. Con lo cual, en las trampas lo que hacemos es poner una combinación de esas sustancias químicas que imitan el sudor humano, por decirlo así, ácido láctico, octenol y otras, con el CO2. Con esto lo que vamos haciendo, los dejamos en ciclos de captura de 24 horas, una trampa en un sitio que ya sabemos que hay circulación porque históricamente ha sido así. A las 24 horas vamos a recoger la trampa, nos llevamos a los mosquitos. Es muy importante procesar los mosquitos de forma rápida en el laboratorio, que no transcurra más de 24 horas, porque una vez esos mosquitos mueren, en muy pocas horas el virus, como es un virus de RNA, se degrada en el mosquito y no tenemos éxito. Entonces el mosquito tiene que estar o vivo o muy recientemente muerto, y nosotros siempre respetar lo que se llama la cadena de frío, en condiciones frescas el mosquito, ¿no? Para que no se degrade el virus. Y luego proceder a su análisis por la PCR convencional, que a todos nos sonará, ¿no? Buscando la presencia del virus. En caso de que no pudiésemos hacer todo este proceso rápido de buscar el virus, para preservar que el virus no se degrade, en ocasiones lo que hacemos es que coger esos mosquitos y ultracongelarlos. Congelarlos a menos 70 grados para preservar esa degradación del virus. Y luego, pues a la semana siguiente o cuando se pueda, hacer el proceso analítico. Pero intentamos que todo vaya fluido porque, en realidad, más allá de estudios académicos o científicos, de conocer pues, la circulación y la ecología del virus, lo que queremos es que esta identificación del virus sea una herramienta activa de gestión, que nos permita tomar decisiones rápidas de control, con lo cual, si lo congelamos y dentro de un mes viene una persona que quiere estudiar el virus y que todo queda muy bonito, pues bueno, estará muy bien para el conocimiento, que es muy importante, pero para la aplicabilidad real en reducción de riesgos desde el punto de vista de la salud pública no nos servirá, porque esa información tan valiosa no la hemos utilizado para el control. Y como te digo, sabemos que detectar de forma temprana, y esto lo estamos viendo este mismo año, ¿no? Que han aparecido los primeros positivos en mosquitos antes de los casos humanos, ¿no? Esta detección temprana de la infección de los mosquitos nos da una ventana temporal súper valiosa de un par de semanas o 3 para adelantarnos al salto hasta el ser humano. También hay que decir una cosa, este virus es endémico. No vamos a poder evitar al 100% que tengamos casos aislados en humanos, pero si estos protocolos de vigilancia en animales, mosquitos incluidos, pero también en humanos, actúan de forma rápida y esta información nos permite reforzar las estrategias de control, lo que sí que podemos hacer es reducir la virulencia de los brotes. Es decir, casos aislados vamos a tener porque eso es imposible acabar con ello, pero con toda esta información puesta a servicio del control, lo que sí que podemos hacer es reducir, no tener brotes de decenas de casos, porque de forma muy rápida hemos actuado y esto reduce los riesgos de transmisión. Muy bien, Rubén, vamos a tomarnos un pequeño descanso y volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web, cienciaes.com, podéis encontrar más de 500 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Todo en cienciaes.com.
Continuamos hablando con Rubén Bueno, es responsable del Centro de Excelencia Europeo en Control de Vectores de Rentokil Europa y director técnico de Rentokil Initial España. Es especialista en entomología médica y control de vectores. Estamos hablando precisamente del control de mosquitos transmisores del virus de la fiebre del Nilo Occidental. Rubén, habías descrito muy bien cómo se debe capturar, digamos, esos mosquitos para tener ese control, para analizar si existe o no existe el virus en esos mosquitos, pero en una trampa entiendo que entran muchísimos mosquitos de distintas especies, que algunos, tú lo has dicho, pueden estar infectados por el virus, en este caso estamos hablando del virus de la fiebre del Nilo, pero no ser vectores, es decir, no ser transmisores de ese virus. Y también puede haber, por supuesto, pues esos mosquitos que son vectores y que son realmente los que los pueden transmitir a otros animales, incluidos humanos. Claro, todos esos están mezclados dentro de una trampa. ¿Cómo averiguáis si realmente la presencia de ese virus corresponde a esos que pueden transmitir la enfermedad o a esos que no? Simplemente porque lo sufren pero no son transmisores. Eso es muy buen apunte. Ya he pasado muy rápido en esa cadena, pero hay un paso clave para el cual los entomólogos todavía tenemos un papel importantísimo, que es la identificación de las especies. En estos lugares que te he dicho, bueno, hay por daros unos números, ¿no? En 24 horas, si es un sitio muy productivo de mosquitos, un humedal donde tenemos muchos mosquitos, podemos tener la cantidad de 10.000 mosquitos en una noche, ¿no? En 24 horas, ¿no? En un ciclo de captura. En esos 10.000 mosquitos fácilmente pueden haber 7, 8 o 9 especies de mosquitos, de las cuales solamente nos interesan un par de especies. Con lo cual, para no inducir en errores en esa identificación de la magnitud del problema de infección, tenemos que separarlos en especies y quedarnos solo con el análisis de los pools de las especies diana. El resto no nos interesa porque nos puede dar una información confusa. Pueden ser que estén infectados porque hayan picado un ave que tiene el virus y por tanto se ha tragado el virus, pero eso no quiere decir que lo pueda luego transmitir, porque si el mosquito no se infecta y el virus llega a su saliva, no son vectores competentes. Entonces nos puede dar una información errónea en cuanto a la magnitud. La magnitud de riesgo es los mosquitos que son capaces de transmitir, de infectarse su saliva y por tanto tenemos que ir separando los relevantes de los menos relevantes desde el punto de vista de riesgos del salto del virus hasta el ser humano. Bueno, si ya tenéis eso, luego están, como dicen, las aves o caballos o otros animales que hayan sido infectados. Supongo que también ahí tendréis que estar o extrayendo sangre o siguiendo algún tipo de protocolo, ¿no? Eso es, sí. Bueno, de hecho, esta enfermedad, el virus de la fiebre del Nilo Occidental, es una enfermedad de declaración obligatoria en España. De manera que hay un programa preventivo que se establece durante casi la totalidad del año, intentando detectar el virus en diferentes poblaciones animales. Yo os he puesto mucho énfasis en los mosquitos, pero también hay programas de vigilancia activa y pasiva en aves y en caballos, en las zonas de circulación endémica. La vigilancia activa significa ir a buscar la presencia del virus en aves, que llamamos aves centinela o caballos centinela, en zonas de circulación histórica, que no manifiestan síntomas. Es decir, nosotros activamente vamos a ver si tiene el virus en población de aves y en población de caballos en zonas tradicionalmente endémicas para intentar anticiparnos, ¿no?, a esa circulación. Y la vigilancia pasiva significaría intentar buscar la presencia del virus en animales que ya sí que son sintomáticos, con síntomas compatibles. Por ejemplo, cuando tenemos episodios de mortandad anómalos de aves en lugares de circulación endémica, forma parte del protocolo la necesidad de chequear si eso es fiebre del Nilo o no. ¿De acuerdo? Entonces, esa información va fluyendo a través de las comunidades autónomas. Con lo cual, a lo largo del año, vamos teniendo un input de información de la presencia del virus fuera del hospedador humano para adelantarnos en mosquitos, en aves y en caballos. Y esta información es la que nosotros utilizamos para reforzar y hacer de forma más quirúrgica las intervenciones de mosquitos en el territorio en aras de reducir los riesgos de tener casos humanos y también para algo muy importante, que es la concienciación ciudadana, porque nosotros, por mucho esfuerzo que hagamos en el control de mosquitos,
nunca vamos a llegar a acabar con todos los mosquitos. No es un objetivo real ni tampoco sería bueno, porque todos los animales tienen su función en el medio ambiente, pero luego las personas sí que tenemos que ponerle difícil a los mosquitos que nos piquen, a través del empleo de repelentes, por ejemplo, a través del uso de telas mosquiteras si vivimos en sitios donde pues, frecuentemente se nos introducen los mosquitos, eliminar cualquier pequeña colección de agua estancada en nuestros jardines, en nuestras terrazas, porque eso va a favorecer la proliferación de mosquitos. Entonces, gracias a esta identificación de la circulación activa del virus, focalizamos estrategias de comunicación ciudadana que también son claves para que las personas pongan de su parte, ¿no?, en esa reducción de riesgos también. Estás hablando fundamentalmente del caso de España. Entiendo que hay zonas más al sur debido al clima y demás que serán a lo mejor más susceptibles que zonas del norte. No lo sé, eso me lo cuentas ahora. Pero la audiencia que tenemos está repartida por todo el mundo. Tenemos mucha audiencia en América en general, desde Estados Unidos hasta Chile. Y bueno, pues algunos de los que nos escuchan pueden tomar nota e incluso ponerse en contacto con vosotros, ¿no? Porque creo que es interesante. Al fin y al cabo, lo que hacemos es divulgar y dar a conocer cosas que se hacen que de otra manera a lo mejor no llegaría. ¿Tenéis contacto con gente de otros países o organismos que extiendan, digamos, esta acción fuera de España? Sí, trabajamos de forma similar en muchos países donde este virus también ya es endémico. Es un virus de origen africano, se diagnosticó hace muchos años en África y que hoy en día es global. Hoy en día en todos los continentes, con mayor o menor incidencia, se ha tenido evidencia de la circulación de este virus y en algunos casos incluso con brotes importantísimos a nivel de población humana. ¿Cómo llegó a todas estas zonas este virus de origen africano que lo transmiten los mosquitos? Recordar que las aves son un hospedador amplificador importantísimo y las aves migran mucho. Entonces, la teoría de la que disponemos, porque hay varios linajes del virus, ¿no?, que corresponden bastante bien con ciertas rutas de migración de aves desde África a otros lugares, probablemente aquí, por poner un contexto nacional, en la península ibérica, hace ya bastantes años, porque tenemos evidencias de la presencia del virus desde hace más de 20 años, en aves, en mosquitos y también en algún caso humano aislado, hace más de 20 años, pues en su momento llegarían aves migratorias con el virus en su sangre, llegarían aquí a alguno de estos humedales, se encontrarían con estos vectores competentes, porque es el mosquito común, que es un mosquito global, que está en todo el planeta, y empezarían a haber pues, ciclos de circulación ya, digamos, local, ¿no?, aquí en nuestro territorio. Estos ciclos, debido a su intensidad y a las condiciones ambientales tan favorables que tenemos en estos humedales, con la temperatura y demás, se han endemizado. Y entonces, claro que tenemos puntos calientes. La distribución del virus no es homogénea, aunque sea endémica. Hablabas tú de alguno de estos puntos, humedales en Andalucía, porque se está hablando mucho, ¿no?, de la circulación del virus en humanos. Probablemente es uno de los puntos calientes que tenemos, sobre todo esta zona del Bajo Guadalquivir, ya no solo humedales naturales, sino también artificiales, los arrozales. Es un punto caliente. Tener en cuenta que es un arrozal, pues una piscina para la proliferación de mosquitos durante 6-7 meses, en algunos casos como en Andalucía, con temperaturas cercanas a los 40 grados muchos días, y esto es un metabolizador importantísimo de las poblaciones de mosquitos, cataliza que sus poblaciones se desarrollen muy rápido. Entonces, bueno, en estos humedales y en estas zonas pues tenemos, digamos, los puntos de proliferación, los puntos calientes que más nos preocupan, pero esto es dinámico y igual que llegó, pues se está yendo expandiendo. Ahora ya tenemos también casos en el Levante peninsular, en la Comunidad Valenciana, en Cataluña se han diagnosticado casos también. En el norte de España todavía no hemos tenido evidencia. Que no tengamos evidencia no quiere decir que no circule de forma natural y silenciosa, porque, por ejemplo, en Centro Europa tenemos brotes importantísimos también. Quiero decir que en el continente europeo, a otras latitudes, tenemos mucha afectación. En Estados Unidos es también endémico. Llegó allí por primera vez que tengamos constancia en el año 99, generando un brote y una mortandad, sobre todo en aves, muy importante en la zona de Nueva York, también casos humanos. En Latinoamérica también tenemos varios países afectados, siguiendo rutas parecidas a la que os he dicho, ¿eh? Los mosquitos no vuelan miles de kilómetros, pero las aves sí que pueden hacerlo. Y si llevan el virus y se encuentran allí un vector competente, pues ya tenemos ciclos locales de transmisión. Con lo cual, hoy en día es un virus global.
que encuentra condiciones favorables en todos los continentes y que todavía está en expansión. Hablemos del control. Ya has mencionado una serie de cosas que había que hacer, ¿no? Claro, cuando hablamos de mosquitos, parece que fumigar es lo clásico, ¿no? O sea, uno se me acuerdo cuando era pequeño con el famoso fleece que utilizábamos en las casas, que cada vez que aparecía un mosquito, poco menos que nos empapábamos casi todos del fleece, ¿no? Pero bueno, fumigar no es solo lo que se puede hacer, evidentemente se pueden hacer muchas otras cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Eso es, las estrategias de control vectorial han evolucionado muchísimo. El término fumigación nos llega constantemente, como tú bien dices, está como muy improntado, ¿no? en la sociedad, sobre todo, pues eso, la gente que ha vivido otras épocas en el control. Es una técnica que todavía se puede utilizar, pero ciertamente muy residual, y la hacemos solamente cuando las condiciones de seguridad en la aplicación pueden llevarse a cabo y de forma justificada porque hay un riesgo sanitario, pero ni mucho menos son las acciones que más se ejecutan. Fijaros, si tenemos en cuenta, lo primero, como todo, es conocer el comportamiento del mosquito, cómo es el ciclo biológico del mosquito. Entonces, los mosquitos tienen dos fases claramente diferenciadas en su ciclo biológico. Una fase acuática, donde ponen los huevos y se desarrollan lo que llamamos las larvas, siempre agua estancada, nunca agua corriente, agua parada. Y luego la fase de los adultos, que es aérea o de vida libre, que son los que vuelan, pican y generan problemas. Pues nosotros ponemos el foco fundamentalmente en la fase acuática, en la fase preadulto, identificando dónde están criando los mosquitos para cortar su ciclo de desarrollo antes de que salgan los adultos, porque los adultos realmente son los problemáticos. Las larvas no generan problemas, no pican. Entonces nos adelantamos, hacemos prevención si reducimos la emergencia de adultos. Y además, porque el combate de los adultos es mucho más complicado y mucho más lesivo para el medio ambiente, porque los productos son menos selectivos, ¿no? Son esas fumigaciones que decíamos. Con lo cual, hoy en día, gran parte del foco lo ponemos en identificar las aguas estancadas que favorecen la proliferación de mosquitos y hacer un seguimiento de las mismas, ir chequeando si tenemos presencia de mosquitos y hacer tratamientos que llamamos larvicidas, controlar a los mosquitos en el agua. Además, porque tenemos productos hoy en día, afortunadamente, por el desarrollo de la industria, muy específicos y muy respetuosos con el medio ambiente. Tenemos productos que podemos aplicar en el agua y afectar solo a larvas de mosquitos y no al resto de organismos acuáticos, con lo cual, desde el punto de vista del respeto medioambiental, esto es esencial, porque además trabajamos en muchos ecosistemas naturales protegidos, con lo cual no podemos hacer acciones en el ambiente que sean más lesivas que el propio papel que juegan los mosquitos, ¿no? Cosas que se han hecho en el pasado. No sé si os suenan insecticidas como el DDT, ¿no? Y estas cosas que eran muy efectivas, pero con el tiempo vimos que el impacto era mucho peor que el de la propia plaga que se quería controlar, ¿no? Entonces aquí la legislación, especialmente europea, es muy restrictiva y tenemos productos de origen bacteriano que nos permiten hacer lo que llamamos un control biológico, controlar de forma biológica, dirigida y específica a las larvas de los mosquitos. Entonces, esto supone un porcentaje importantísimo de nuestro tiempo. Un problema que tenemos, como siempre, es que esto tiene poca visibilidad. La gente se cree que no estamos haciendo nada porque estamos en unos charcos tirando un producto que nadie ve, que no tiene la espectacularidad de una fumigación, ni ven a lo mejor una avioneta tirando un producto, cosas del pasado, y parece que no se está haciendo nada, ¿no? La prevención en salud pública muchas veces es invisible, ¿no? Tiene que haber un brote y tienes que entrar tú con toda la artillería, que en ocasiones se hace, pero todo el trabajo silencioso es el que nos permite tener menos impacto, ¿no? de estas enfermedades. Dicho eso, y teniendo en cuenta que ese es el foco, es verdad que con todo esto no se llega a cubrir toda la problemática. Como siempre, pues siempre se escapan cosas, ¿no? Por diferentes razones, pero se escapan. Cuanto más efectivos seamos en ese primer eslabón, menos se nos va a escapar, ¿no? Ese es el mensaje. Cuando se nos escapan y tenemos problemas puntuales de transmisión de enfermedad o porque no hemos podido hacer el tratamiento larvicida en tiempo y forma, etcétera, etcétera, es cuando entran en juego esos tratamientos frente a los adultos. Y una de las estrategias son las fumigaciones, que es hacer humo de producto insecticida, que son microgotas del insecticida que nosotros expandimos en el ambiente y cuando ese insecticida contacta con el cuerpo del mosquito adulto, genera letalidad. El problema está en que tienen que hacerse en condiciones muy controladas, por ejemplo, tiene que haber una estabilidad atmosférica clave. Si hay mucho viento no se pueden hacer porque el humo se va por un sitio y los mosquitos por otro o se refugian, no son efectivas. Además, tienen cierta toxicidad para las personas. Cualquier insecto que toquen
van a tener letalidad sobre ellos, con lo cual tenemos que tener unos criterios muy justificados para hacerlos y tratar de reducir siempre los riesgos. Más allá de las fumigaciones, que son las que se ven, hay otros tratamientos adulticidas que tampoco se ven, que llamamos nebulizaciones a ultra bajo volumen, que también son... la filosofía es la misma. Tiramos el insecticida en microgotas imperceptibles al ojo humano, pero suficientes para contactar con el cuerpo de los mosquitos, y también tenemos que hacerlo obviamente en condiciones de estabilidad atmosférica, ¿no? Pero son mucho más efectivas porque al ser gotas tan pequeñas no tenemos el mismo impacto en el resto de insectos voladores, solamente en aquellos que son de tamaño mosquito inferior, que no hay tantos, ¿no? Entonces, por el tema de la protección, por ejemplo, de los insectos polinizadores, que están protegidos por ley, porque tiene un impacto importantísimo en nuestros ecosistemas, es una estrategia mucho más respetuosa con el entorno, ¿no? O, por ejemplo, otros grandes, ¿no?, insectos que vuelan, mariposas y estas cosas, ¿no? Con esta estrategia minimizamos el riesgo de que se vean impactados. Aún así, siguen siendo la opción B. La opción A, como os he dicho, en el agua, siempre con herbicidas. Y luego, los adulticidas solo de forma justificada, cuando sean necesarios, tecnificando muy bien la intervención para tener el mínimo impacto. Nunca de forma programada o rutinaria, siempre como una excepción, como un complemento por situaciones concretas. El bastión preventivo es el control de los mosquitos en el agua. Pero ese control, en cierta medida, dependerá del lugar, ¿no? Porque si se tienen enormes extensiones de agua estancada, por ejemplo, en los arrozales que comentabas, pues lógicamente hay una cantidad inmensa de lugares en los que los mosquitos pueden proliferar, ¿no? Ese control con larvicidas, pues tiene en ese sentido sus limitaciones, ¿no? Claro, llegar al control de toda ese agua por medios terrestres en ocasiones es casi imposible, porque además tener en cuenta que la larva del mosquito, cuando está en el agua y las temperaturas están por encima de los 23, 24, 25 grados, se desarrolla muy rápido. En menos de 5 o 6 días evoluciona y sale el adulto, con lo cual en 5 o 6 días tenemos que tratar en ocasiones centenares de hectáreas tras lluvias de forma rápida y eficiente si queremos reducir la emergencia de los adultos. Y ahí nos estamos apoyando de nuevas tecnologías como el uso de drones para poder tirar, ¿no?, digamos, sprayar todo ese producto de forma rápida y homogénea en estos ecosistemas. Es el mismo producto larvicida respetuoso, pero ayudándonos, ¿no?, de nuevas herramientas de control que nos permiten ser más eficientes en ese corte del ciclo biológico de los mosquitos en su fase acuática. ¿Los adultos cuánto tiempo suelen durar? Los adultos suelen vivir en torno a las 3, 4, 5 semanas máximo. Sobre todo las hembras. Los machos viven mucho menos tiempo. Los machos tienen una función meramente reproductiva. Los machos pueden vivir una semana, 10 días, pero las hembras, que son las que pican, solo pican las hembras, por tanto solo las hembras tienen un papel en la transmisión de la enfermedad y pican cada vez que van a poner huevos. Es decir, las hembras son las que pican porque necesitan un aporte proteico extra que extraen de la sangre de diferentes hospedadores para poder completar la maduración ovárica. Es decir, machos y hembras, son fitófagos, se alimentan de fluidos vegetales, néctar de las flores y demás. Pero tras la cópula, las hembras, para poder poner los huevos, necesitan sangre. Por tanto, en cada proceso de picadura hay un ciclo que llamamos de oviposición y ponen entre 6, 7 u 8 veces huevos durante su vida en esas 4 o 5 semanas, y para cada una de esas normalmente tienen que ingerir sangre. Con lo cual, bueno, aprovechando esos mecanismos, esa biología natural, el virus se ha introducido en estos mosquitos, aprovechando ese mecanismo para poder llegar a más mosquitos, ¿no?, como decíamos antes, ¿no?, a través del fluido de la saliva y de la sangre, adaptarse y así poder llegar a más mosquitos, ¿no? Cuando ocurre un caso de una infección grave, entiendo, porque ya has dicho que la mayoría son asintomáticas, imagino que la gente se pone muy nerviosa e inmediatamente intentan contactar con vosotros, ¿no? ¿Cuál es el protocolo? Sí, eso sucede y es comprensible, sobre todo cuando tienes casos graves a tu alrededor, incluso con secuelas. Esto lo hemos visto también en algunos municipios de Andalucía en los últimos años, y de hecho ya hay plataformas ciudadanas para poder poner voz, ¿no?, a esta problemática del tema de los mosquitos. En principio, la competencia en nuestro país está bastante clara. En materia de control de mosquitos, la competencia es municipal,
por la Ley de Bases de Salud Pública del año 83. Es decir, son los municipios los entes competentes en controlar a los mosquitos y a otras plagas y vectores de enfermedades dentro de sus términos municipales en las zonas de titularidad pública, obviamente, ¿vale? Lo digo porque también ha habido mucha controversia con las competencias, ¿no? Que si la comunidad autónoma, que si las diputaciones, son los municipios los competentes en nuestro país. Otra cosa es que los municipios, de forma racional, se unan cuando tienen una problemática conjunta en el ambiente, porque los mosquitos no entienden de límites administrativos. Y a veces un municipio está haciendo mucho en control de mosquitos, pero su municipio colindante no. Y la emergencia de los mosquitos es en el municipio colindante, pero los más afectados son los del municipio de al lado, porque sus casas están más cerca de ese humedal que en el propio municipio de origen, ¿no? Entonces, abogamos porque haya un control zonal en el que los municipios se pongan de acuerdo, porque comparten la misma problemática, a través de comarcas, en ocasiones diputaciones, dependiendo, ¿no? Pero ya eso es un tema puramente administrativo del ser humano, cómo se organice, ¿no? Con lo cual, las administraciones públicas, en primera instancia ayuntamientos, pero también otras de soporte como pues, comarcas, diputaciones, comunidades autónomas, son las que tienen que hacer el control de mosquitos en zonas públicas. Ahora, en el ámbito privado, todos y cada uno de nosotros tenemos que reducir los riesgos de que proliferen los mosquitos en nuestros parques, en nuestros jardines, en nuestras terrazas, donde a veces dejamos mucha agua estancada y los ayuntamientos no van a entrar en cada piscina que se deje en desuso, que se pone verde y que se pone con miles y miles de larvas de mosquitos una vez acaba el periodo estival, porque ya no la cloramos y ya no la mantenemos. Esto compete a cada uno de nosotros. Y esa buena colaboración público-privada es esencial para entre todos reducir el riesgo de mosquitos. Con lo cual, cuando, como decías, sufrimos, ¿no? Estas llamadas de que vamos a fumigar, vamos a empezar. Primero hay que entender muy bien de dónde procede la problemática para poder actuar de forma quirúrgica. Tenemos herramientas para hacerlo y siempre dejando muy claro quiénes son las competentes en materia de control en cada situación. La parte pública y la parte privada, y trabajar todos pues de forma conjunta. Cuéntame algunos ejemplos claros de actuaciones vuestras que hayáis hecho recientemente para comprender ya cómo son las cosas en el día a día, ¿no? Bueno, pues para este caso concreto de la fiebre del Nilo, podríamos poner como ejemplo precisamente los trabajos que estamos desarrollando en la provincia de Sevilla, uno de esos puntos calientes, realmente donde hemos tenido los grandes epicentros de transmisión, los grandes brotes humanos. Los cambios que estamos provocando son sustanciales en la forma de intervenir, es decir, pues los primeros años de los brotes éramos reactivos, esperábamos a tener casos humanos para empezar a controlar a los mosquitos y ahora ya hemos cambiado el chip. El control de los mosquitos se tiene que hacer todo el año. Con la bondad climática que tenemos aquí en nuestro territorio, incluso en invierno tenemos problemas de mosquitos. Probablemente en invierno no tendremos casos de enfermedad, porque el virus también necesita unos umbrales térmicos para reproducirse dentro del mosquito. Nosotros nos termorregulamos, estamos siempre a 37, 36,5, pero el mosquito no es capaz de regular su temperatura. Los insectos dependen de la temperatura exterior, con lo cual necesitamos que la temperatura exterior sea elevada, supere los 20 grados, para que no solo el mosquito esté activo, sino que el virus pueda multiplicarse en su interior, ¿no? Con lo cual, en invierno tenemos oscilaciones térmicas, pero tenemos días de 17, 18 grados perfectamente. Los mosquitos se desarrollan, pero la infección en ellos no. No obstante, en invierno tenemos que controlar los mosquitos, porque todo lo que sea en invierno y en primavera controlar población de mosquitos significa llegar al verano en una situación más ventajosa. Cuanto menos mosquitos, menos riesgos de infección. Con lo cual, la prevención se tiene que realizar durante todo el año y con un foco muy importante en los tratamientos preestivales, digamos, ¿no? De manera que lo que hacemos, nuestro día a día es, imaginémonos uno de estos municipios, ¿no? De la provincia de Sevilla, que ya conocemos bien, programar intervenciones durante todo el año. Como ya sabemos los puntos críticos de agua estancada en el término municipal donde proliferan, nosotros tenemos un catálogo de todos estos focos de cría, de manera que semanal o quincenalmente, dependiendo de las condiciones climáticas, semanal en verano porque, como os he dicho, en 5 o 6 días se puede reproducir, quincenal en invierno porque su ciclo de reproducción es más lento, pero todos están sometidos a visitas por parte de nuestros técnicos especialistas, visitas de esos puntos de agua estancada. Y intentamos buscar la presencia de larvas. Eso lo que hacemos es introducir
un cazo recolector de agua, lo introducimos y visualizamos. Si hay presencia de larvas, empezamos con los tratamientos. De manera que vamos un poco bajando la población semana a semana, quincena a quincena, como forma rutinaria. Esto se hace durante todo el año. Si hay precipitaciones intensas, nos apoyamos de medios como los drones que te decía con anterioridad. Y si estamos en un momento de sequía, pues entonces simplemente con medios terrestres se puede acometer, ¿no? Pero no paramos en siempre tener un ojo en esa agua estancada que está sucediendo e intervenir sobre ella. Cuando nos metemos en la época de riesgo de infección, no solo de actividad de mosquito, que suele aparecer pues eso, a partir del mes de mayo, principios de junio, ahí ya es donde tenemos más posibilidades de, si hay muchos mosquitos, un porcentaje de ellos puedan estar infectados, empezamos a introducir el elemento vigilancia del virus. Ya no solo vigilancia y control del mosquito, sino también del virus, ¿no? De manera que desde mayo hasta octubre, noviembre, se intercalan en esas actuaciones la puesta de trampas en el ámbito periurbano. Normalmente nosotros reforzamos la vigilancia en un radio de 1,5 kilómetros alrededor de donde viven las personas, porque 1,5 kilómetros es lo que suele volar uno de estos mosquitos, ¿no? Entonces puede nacer de allí, puede picar y demás. No solo, porque también nos introducimos un poco más allá, pero digamos que el principal cinturón de protección está en torno a 1,5 kilómetros de donde viven las personas, de los núcleos urbanos. Y empezamos a obtener también esa información, con lo cual a partir de mayo tenemos 2 vías de información: la evolución del mosquito y la evolución de la infección del mosquito. Y con eso vamos planificando intervenciones. Cuando tenemos ya mucho mosquito, pero también parte de ellos infectados, metemos en la ecuación algún tratamiento adulticida localizado para bajar esa población de mosquitos infectados. Porque si tenemos mosquitos adultos infectados, pero solo controlamos a las larvas, no bajamos ese riesgo de que los mosquitos lo puedan traer. Entonces, tenemos que meter a ambos en la ecuación. Entonces, digamos, por resumirlo mucho, es estar en el territorio todo el año, chequeando siempre la presencia de larvas de mosquitos en las colecciones de agua estancada que son vulnerables, utilizar la información de la circulación del virus y, bueno, adaptarse a la singularidad del territorio, precipitaciones, casos en humanos, todo esto que nos va llevando. Y siempre con la concienciación ciudadana, como te decía al principio, es muy importante que esto se hable cuando no tengamos brotes, para que no vengan que venimos con la retahíla, ¿no?, de esta información cuando ya el tema está desmesurado, ¿no? Hablemos de ello cuando no tengamos la enfermedad, porque cuando no tengamos la enfermedad es cuanto más podemos hacer para no tenerla, precisamente, cuando más prevención se puede hacer. Y bueno, acostumbrémonos que yo estoy hablando de la fiebre del Nilo, pero tenemos otros virus detrás en la cola que se comportan de forma muy similar, que ya los estamos detectando de forma primigenia, con lo cual toda la experiencia que acumulemos en el combate de este virus nos va a servir para estar preparados para lo que está por venir, que son más cosas. Bien, el tiempo se nos ha echado encima, pero a mí me gusta siempre, antes de despedirnos, que habléis de ese lugar en el que trabajáis, ¿no? Tú eres responsable del Centro de Excelencia Europeo en Control de Vectores de Rentokil Europa y director técnico de Rentokil Initial España. Háblame de ese lugar de trabajo. Bueno, nosotros somos un grupo empresarial especializado en estas estrategias de control de vectores. Bueno, yo creo que a todos nos sonará el sector, ¿no?, de control de plagas, el típico control de roedores y de cucarachas y de termitas y de todas estas plagas que sigue siendo necesario combatirlas en algunas ocasiones por razones de salud pública, en otros por otro tipo de impacto en las infraestructuras y demás. Pero es verdad que una rama del control de plagas vinculado a los vectores, que decíamos al principio de la charla, requiere un nivel de especialización mucho más elevado, porque todo esto que estamos hablando ya no implica solamente al organismo per se, sino es el virus, son las condiciones climáticas, son los tipos de productos selectivos, es como una rama de evolución, ¿no? Nosotros ya desde hace unos años creímos que era un campo de especialización muy importante, sobre todo importante porque hay que decir que, bueno, incluso las propias, hemos hablado antes de qué instituciones públicas están al cargo de, pues se necesitan estos partners, se necesitan estos compañeros de viaje, ¿no?, por parte de la administración, que puedan dar una respuesta rápida, bien tecnificada y segura en la prevención de riesgos. Hay que decir que en España, como ente público, se ha ido perdiendo. En España, cuando la malaria era endémica, dentro de los ministerios teníamos pues los servicios antipalúdicos, ¿no?, que eran propios y formaban parte de esta estructura de los sistemas nacionales de salud.
fue eliminarse la malaria, creer que esto era cosa del pasado, que íbamos a vivir una época dorada casi definitiva. Y no ha sido así, no ha sido malaria, pero han sido los virus y siguen siendo otros tipos de mosquitos, pero siguen siendo los insectos los que vienen transmitiendo, ¿no? Con lo cual, bueno, ha habido un vacío, ¿no?, de profesionales trabajando en esta perspectiva desde el ámbito de la administración. Hablo en el control, no en la vigilancia de las enfermedades. Y bueno, ahí vimos que era una manera de colaborar, era una iniciativa en la que podíamos hacer mucho trabajando codo con la administración, que es lo que nosotros hacemos fundamentalmente. Y bueno, ese fue el campo de especialización, con lo cual todo el personal, yo también hice mi tesis doctoral en su momento, ¿no?, en la universidad con los mosquitos, todo este personal cualificado, altamente cualificado sobre vectores y demás, pues ponerlo al servicio de algo muy aplicado, muy real, para dar respuesta a los retos que tenemos y formando parte de este proyecto. Somos varios con este perfil los que formamos parte del proyecto de Rentokil. Y bueno, viendo que esto no es algo solamente de España, operamos también, yo dirijo el Centro de Excelencia en Control Vectorial en otros países de Europa también, que tenemos problemática muy similar con este perfil. Y bueno, pues eso, creciendo, generando oportunidades en aras de ser entes de ayuda en este problema de salud pública para las administraciones. Pues ya para terminar, nos escuchan estudiantes, alguno puede estar interesado precisamente en este tema y bueno, pues siempre les viene muy bien conocer vuestro ejemplo, ¿no? ¿Cómo te has dedicado tú a esto? ¿Esto te viene de pequeño? Es una buena pregunta. Es verdad que el tema de los insectos, como muchos otros temas, o te es vocacional y te viene de pequeño, que vas buscando, ¿no?, toda la gama de insectos posibles en tu entorno, o te surge después o por una situación pues ocasional que se da durante tu carrera profesional, o te empieza a picar el gusanillo cuando estudias biología. Yo en mi caso estudié biología, ¿no? Entonces, la parte vocacional no fue la mía. Sí el medio ambiente en general, no solamente los insectos, entender los ecosistemas, entender lo que te rodea, eso sí que lo he tenido desde muy pequeño, ¿no? Esa curiosidad del entorno biológico que nos rodea. Entonces empecé la carrera de biología y para lo que a mí fue determinante fue en el progreso de la carrera, creo que fue en cuarto de carrera de biología, cursar una asignatura que vi de las más aplicadas en la carrera para decir, bueno, todo esto que me encanta, la verdad es que me encanta, pero quiero ponerlo al servicio de algo en concreto, ¿no? Quiero aplicarlo fuera, ¿no? Y di una asignatura que se llama Entomología y Control de Plagas, que es en la Facultad de Biología en la Universidad de Valencia, es de las pocas asignaturas que existe de Entomología y Control de Plagas, y bueno, me fascinó poner en todo ese conocimiento al servicio de algo que realmente era un problema. Ya no solo mosquitos, sino plagas del ámbito fitosanitario, del ámbito agrícola. Bueno, vi mucha aplicación, ¿no? Y bueno, pues como suele suceder en estas cosas, queriendo investigar un poco más, entré en el departamento, ¿no?, a colaborar. De ahí me surgió la posibilidad de tener una beca, en principio de colaboración y luego de investigación asociada a un proyecto precisamente vinculado con mosquitos. Lo que hacíamos en este departamento era asesorar a las administraciones desde el ámbito científico, del ámbito de la universidad, en códigos adecuados de buenas prácticas en la gestión de mosquitos. Con lo cual, bueno, algo muy interesante que tenía la universidad es que había una triada, ¿no? Estaba el ayuntamiento en cuestión, la empresa que ejercía los tratamientos y la universidad, todos trabajando de forma conjunta, la universidad un poco aplicando la parte de conocimiento, de avances científicos y supervisando esos tratamientos. Y yo tuve una beca de investigación vinculado a esto, con lo cual pude desarrollar mi tesis de doctoral, que estaba focalizada a la biología y diversidad de mosquitos en toda el área de la Comunidad Valenciana, y donde encontramos más de 30 especies, que hacía muchas de ellas que mucho tiempo que no se encontraban, y un poco asesorar cómo cada una de ellas debía controlarse en función de su biología. Y empecé también, en paralelo con esta parte tan académica, también a estar en contacto con un mundo real, que es el de los ayuntamientos y las empresas, ¿no? Entonces fui compaginando ambas. Al acabar mi tesis doctoral, siguiendo en contacto con el ámbito académico, porque sigo siendo profesor asociado en el ámbito de la universidad y participo con varios proyectos de investigación, pero necesitaba aplicar en el día a día
todo este conocimiento en escenarios reales, ¿no? Entonces ahí ya pasé a la parte, digamos, empresarial como director técnico de una compañía que posteriormente fue adquirida por Rentokil, la compañía que se llama Loquímica, que es la empresa que tenemos especializada en control vectorial para administraciones. Trabaja con ese foco. Y esa empresa fue creciendo a lo largo de los años. Nuestro crecimiento fue en paralelo al crecimiento de los problemas de los vectores para poder dar soluciones satisfactorias en el territorio. Y bueno, pues de ahí ya fui desarrollando toda mi etapa profesional a caballo, ¿no? Entre la universidad, con el foco en la compañía y colaborando con diferentes instituciones también científicas, pero siempre muy aplicadas. He estado también sirviendo como presidente de la Asociación Europea de Control de Mosquitos. Sí, tenemos una asociación europea que se dedica a estas cosas también, que aglutina profesionales de diferentes países. Ahora llevo la Asociación Europea de Biología y Control de Vectores, también, que empecé el año pasado, pues un poco para aunar criterios, ¿no? Los problemas de otros países europeos pueden ser nuestros problemas en un breve espacio de tiempo y viceversa. Con lo cual es importante esta red de interconexión para compartir conocimientos y estar más preparados para lo que actualmente tenemos y sobre todo para lo que está por venir, que es mucho. Hay que hablar con tranquilidad de estas cosas, no hay que generar alarmas, pero sí que hay que alertar que hay que invertir en prevención y en salud pública para reducir estos problemas que están llamando a nuestra puerta. Muy bien, pues aquí nos despedimos. Muchísimas gracias, Rubén Bueno, por estas magníficas explicaciones, por ayudarnos a comprender en profundidad este problema que causan esos mosquitos, esos vectores que transmiten enfermedades y que muchas veces desconocemos absolutamente y solo nos preocupamos cuando aparece una noticia de una persona infectada que sale en los medios de comunicación. Eso es. Gracias por tus explicaciones y seguiremos hablando de esto en el futuro. Muchísimas gracias, ha sido un placer y por supuesto estaremos en contacto para siguientes conversaciones. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.